Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Tu apoyo me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. Mi nombre es Isaac y ahora tengo 30 años, pero hay recuerdos que no se desvanecen, sino que fermentan, se agudizan con el tiempo. No hablo mucho de mi infancia, no porque la haya olvidado, sino porque decirlo en voz alta hace que se sienta real de nuevo, como si tuviera 12 años y estuviera parado en medio del estacionamiento de esa gasolinera otra vez, agarrando una chocolatina que no tenía dinero para pagar, viendo las luces traseras de mis padres desaparecer en la noche. Sucedió en agosto, justo antes de que comenzaran las clases. Habíamos ido en uno de esos incómodos viajes familiares para estrechar lazos que mi mamá siempre insistía en que necesitábamos, excepto que en nuestra casa. Estrechar lazos significaba que todos fingían que las diatribas de mi papá eran sabiduría, y que cada pensamiento mediocre de mi hermano mayor, Caleb, era un regalo para la humanidad. Yo era el callado, demasiado sensible, de voz demasiado suave, siempre estorbando. Ese día en particular, derramé una gaseosa en el asiento trasero. Caleb, que entonces tenía 16 años y ya era un maestro en desviar la culpa, sonrió con suficiencia y dijo, lo hizo a propósito. Papá se detuvo en la siguiente gasolinera, saliendo de la autopista, con los ojos encendidos. Ya no eres un bebé, ladró. ¿Quieres actuar como adulto? Puedes averiguar cómo volver a casa por tu cuenta. Al principio me reí, pensé que era una de sus bromas retorcidas, pero luego la parte trasera del SUV se cerró de golpe y simplemente se fueron. Corrí tras ellos por un segundo, llamando sus nombres, pero mi voz se quebró y desapareció bajo el rugido de los motores y los neumáticos. Un empleado asomó la cabeza por la puerta de la gasolinera, con un cigarrillo colgando de sus labios, y me dio una mirada como si yo fuera solo otro perro callejero que alguien había abandonado. Esa noche, dormí detrás del contenedor de basura de la estación, acurrucado, con el corazón latiendo fuerte cada vez que pasaba un coche. Recuerdo haber contado las horas, a 80 millas de casa, sin dinero, sin teléfono, sin una sola alma a la que llamar. El empleado se negó a ayudar cuando le pregunté, «Esto no es una guardería, niño», murmuró. No lloré, creo que esa parte de mí se congeló esa noche, la parte que creía que la familia significaba algo inquebrantable. Finalmente, encontré un teléfono público a la mañana siguiente y llamé a una maestra en la que confiaba. La señora Belenshire, ella fue quien me recogió y me llevó de vuelta a la ciudad. Le dije que mis padres debían haberme olvidado. Ella no lo creyó. Pude notarlo por la forma en que apretó el agarre en el volante, pero no insistió, simplemente me dejó. Se aseguró de que tuviera comida y me dijo que siempre podía llamarla cuando crucé la puerta principal de nuestra casa. Nadie se sorprendió, nadie dijo lo siento. Mamá levantó la vista de su portátil y dijo, ya era hora. Caleb estaba en el sofá jugando videojuegos y murmuró, deberías haber caminado más rápido. Papá ni siquiera reconoció qué había sucedido, solo asintió con la cabeza a la mañana siguiente en el desayuno como si todo fuera normal. Ese fue el día en que dejé de intentar pertenecer. Terminé la escuela secundaria como un fantasma en el pasillo, almorzaba solo, estudiaba en silencio. Me fui tan pronto como cumplí 18. Trabajé en 3 empleos, me pagué la Community College y luego me transferí a una universidad al otro lado del país sin decirle a nadie. Cambié mi número, nunca dejé una dirección de reenvío. Por primera vez comencé a respirar por mi cuenta. He pasado la última década construyendo una vida de la que no sabe nada. Me convertí en ingeniero de software. Me mudé a una ciudad donde nadie dijo nunca las palabras «sé un hombre», como si fuera una cura para el trauma. Tengo amigos que me consideran sensato y leal. Incluso adopté un perro de rescate, llamado Max, un pequeño mestizo asustadizo que se encoge ante las voces alzadas. Nos entendemos. Nunca pensé que volvería a saber de ellos. Pero la semana pasada apareció una carta en mi apartamento, sin remitente, pero la letra en el frente, elegante y dramática, era inconfundiblemente la de mamá. La abrí lentamente, esperando a medias alguna amenaza legal u otra nota pasivo-agresiva sobre abandonar a la familia, pero en su lugar era un sobre grueso, dentro. Una invitación de boda de Caleb grabada en letras doradas, muy vistosa y tradicional, del tipo que gritaba elegancia alquilada y sonrisas falsas, y metido dentro había un trozo de papel de cuaderno doblado escrito a mano por ellos, Isaac. Sabemos que las cosas han estado distantes entre nosotros, pero Caleb se va a casar y significaría mucho para la familia que pudieras asistir. Él pidió que nos pusiéramos en contacto contigo personalmente. Esperamos que vengas. Nos encantaría reconectar. Mamá y papá, poniéndose en contacto como si nada hubiera pasado, como si no me hubieran dejado pudrir detrás de un contenedor de basura de gasolinera cuando tenía 12 años y nunca se hubieran disculpado, como si Caleb no fuera el niño de oro de cuya sombra nunca se me permitió salir. Me senté allí mirando la nota durante mucho tiempo. Mis dedos se tensaron alrededor del borde del papel hasta que se arrugó y por un momento casi lo tiro a la basura. Casi. Pero luego algo en mí se detuvo. Le di la vuelta a la invitación. Lugar elegante, ceremonia al aire libre, código de vestimenta formal. Incluso había un código QR para confirmar asistencia. Como si yo fuera solo otro pariente lejano. Como si no me hubieran enseñado lo que significaba ser desechable. Volví a mirar la nota. Significaría mucho para la familia. Interesante, porque yo ya no era el mismo niño que abandonaron al costado de la carretera y sí me querían de vuelta en la foto. Tenía algunas ideas sobre cómo podría enmarcarlo. Digamos que no confirmé mi asistencia de inmediato, pero sí comencé a planificar en silencio, con cuidado, como siempre lo he hecho, porque algunas deudas no se pagan con palabras, se pagan con presencia, y a veces aparecer es lo más fuerte que puedes hacer.
En el momento en que vi el nombre de la prometida de Caleb, Emily R. Kensington, impreso en cursiva en relieve en la invitación, supe exactamente qué tipo de boda iba a ser. Perfección de clase media alta, juegos en el césped, cuarteto en vivo. Servilletas de cóctel personalizadas con sus iniciales. Los Kensington eran la realeza local en mi ciudad natal. Dinero viejo, chismes viejos, viejos rencores. Recordaba vagamente a Emily de la escuela, siempre vestida como si fuera a la iglesia o una entrevista de trabajo. Incluso a los 15 años, el tipo de chica que nunca tuvo que luchar por la atención porque se la daban como una herencia, así que Caleb la consiguió. Por supuesto que lo hizo. El encantador hijo mayor. Sonrisa de quarterback. Padres que orbitaban a su alrededor como si fuera el sol. Mis padres probablemente usaban su aprobación como joyas. La busqué en línea esa misma noche. Ella era todo lo que esperarías. Graduada de odontología, Instagram curado con citas inspiradoras y arte de capuchino. Fotos de compromiso bajo un árbol que parecía sacado de una revista de bodas. Y allí, enterrado en las etiquetas de una publicación, había un enlace a su sitio web de bodas. Hice clic. Bienvenidos al gran día de Caleb y Emily. Cuenta regresiva, 3 semanas. Ubicación, Stonebrook Vineyard en Latch. Registro de regalos. Bloomingdale's, Crate, Iberal, Amazon. Código de vestimenta, Black Tie opcional. Por favor, lleguen 30 minutos antes de que comience la ceremonia. Transporte en autobús disponible desde el hotel de invitados. Estamos muy emocionados de celebrar con amigos y familia. Familia, ¿verdad? Incluso había una sección titulada La historia de amor. Caleb la había escrito él mismo. O al menos estaba escrita desde su perspectiva. Estaba tan pulida que podría haber sido escrita por una firma de relaciones públicas. Siempre fui el tipo de persona que creía en el destino, pero nada me preparó para Emily. Su gracia, su amabilidad, la forma en que me miró y vio más que solo el chico que solía ser. Más que el chico que solía ser. Leí esa línea 3 veces. Y luego recordé quién solía ser. Un matón en pantalones de tela. Un mentiroso con un halo. El mismo chico que una vez me empujó a un estanque en mi propia fiesta de cumpleaños número 12 y les dijo a nuestros padres que me había resbalado. Tuve que caminar a casa empapado mientras todos los demás comían pastel. Se rieron de eso durante años. No iba a ir a la boda. No hasta que vi esa línea. Porque aquí estaba Caleb reescribiendo su propia historia, pretendiendo que no hubo daños colaterales en el camino que tomó hacia la madurez. Y ahora las mismas personas que me dejaron atrás, literalmente, me llamaban familia de nuevo. No confirmé mi asistencia en línea. Eso habría sido demasiado fácil. En cambio, utilicé a una vieja amiga de la universidad, Johnny, que ahora trabaja en logística, para que me enviara un traje formal de alta gama hecho a medida azul medianoche, con un chaleco que parecía sacado de una película de James Bond. Incluso reservé una habitación en el mismo hotel de lujo para invitados que figuraba en el sitio, pagando por adelantado y bajo un nombre ligeramente diferente. No quería que supieran que iba a ir. Todavía no. Pensé que si iban a intentar fingir que el pasado no existía, les daría una probada de su propio juego. 2 semanas antes de la boda, envié un único correo electrónico a la dirección de confirmación de asistencia proporcionada. Era la de Emily y decía, esperando con ansias la celebración. Por favor, no mencionen que asistiré. Me gustaría sorprender a la feliz pareja. Isaac. No hubo respuesta. Pero fue marcado como leído. La semana previa a la boda, despejé mi agenda, preparé a mi perro Max con un cuidador y empaqué ligero. Solo el traje. Un par de zapatos lustrados y una vieja foto doblada y desgastada de mí a los 12 años parado fuera de esa gasolinera con una mochila y una mirada vacía. La señora Belenchier la había tomado la mañana que me recogió. La había impreso años después y me la había enviado por correo con una nota que simplemente decía, sobreviviste. No estaba seguro de lo que iba a hacer con ella todavía, pero se sentía correcto traerla. Cuando llegué al viñedo, el día antes de la boda, el lugar parecía un set de película. Colinas ondulantes, vigas de madera pulidas, luces de hadas colgadas en los arcos, clima perfecto, gente perfecta. Cada detalle estaba calculado para transmitir calidez y elegancia, pero del tipo que excluía gente como yo por diseño. La cena de ensayo estaba en pleno apogeo. Observé desde un rincón tranquilo de la terraza exterior, con gafas de sol puestas, la chaqueta del traje doblada sobre mi brazo. Nadie me notó al principio, y luego la vi mamá. Se veía más delgada de lo que recordaba, como un globo que se había desinflado lentamente pero que intentaba mantener su forma. Su cabello estaba teñido de un marrón más oscuro, casi rojizo, y llevaba un collar de perlas que chocaba con su escote quemado por el sol. Se estaba riendo, esa risa aguda y frágil que siempre sonaba como si estuviera tratando de convencer a todos de que estaba bien. Y a su lado, papá, con un blazer que probablemente todavía tenía el mismo clip para billetes en el bolsillo interior, el que solía abrir de forma dramática cada vez que quería recordarnos que le estaba proveyendo. Su cara estaba más hinchada de lo que recordaba, como si la vida finalmente hubiera comenzado a contraatacar. Estaban hablando con los padres de Emily, sonriendo, dándose la mano, elogiando a Caleb con ese mismo tono azucarado que una vez me hacía sentir escalofríos. No me acerqué a ellos. Todavía no. Pero luego Caleb se giró y por primera vez en casi 2 décadas cruzamos miradas y su rostro decayó. No lo suficiente como para alertar a nadie más, pero yo lo vi. El destello, el tácito, ¿qué está haciendo aquí? Que pasó por su expresión perfectamente arreglada. Me levantó una copa, dudó y luego se giró rápidamente como si no me hubiera visto en absoluto. Pero yo sabía que lo había hecho. Y lo que es más importante, ahora sabía que él no les había dicho que yo vendría. Me escabullí antes del brindis, volví al hotel con el corazón zumbando de adrenalina. Mis manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por anticipación. Me habían pedido que viniera,
Querían que volviera a ser parte de la familia. Estaba a punto de mostrarles exactamente lo que eso significaba. Y ni siquiera había abierto la boca todavía. La mañana de la boda llegó, envuelta en niebla y tensión. Me paré en la ventana de mi habitación de hotel, mirando cómo la niebla rodaba por las colinas del viñedo como algo sacado de una película. Apenas dormí. No por nervios, no estaba nervioso, sino por la memoria. Mi mente lo repetía todo como una cinta silenciosa. El pavimento frío detrás de la gasolinera, la mirada en el rostro de la señora Belenchier cuando se detuvo, el silencio en casa cuando regresé. Planché mi camisa lentamente, deliberadamente, alisando cada pliegue como si fuera una cicatriz que pudiera aplanar. Luego busqué la vieja foto, doblada, descolorida, yo a los 12 años mirando a la distancia, con los ojos muy abiertos con algo entre miedo y incredulidad. La deslicé en mi bolsillo del pecho detrás de un pañuelo de seda. Cerca de mi corazón, el autobús hacia el viñedo estaba lleno de invitados que no me conocían, primos lejanos, viejos vecinos, amigos universitarios de Emily. Todos charlaban sobre el lugar, la vista, el vestido. Nadie me miró, lo preferí así. Sillas blancas dispuestas en abanico sobre el césped como dominos. Un arco floral se alzaba en el centro del escenario, lleno de rosas de color marfil y follaje pálido. Música clásica flotaba en el aire y los camareros pasaban copas de prosecco como si fuera oro líquido. Era francamente impresionante. Mis padres ahora sentados en la primera fila, sonriendo a los invitados, dando la mano al oficiante. Papá se rió demasiado fuerte. Mamá sostenía un ramo de lirios blancos que no le sentaban en absoluto. Caleb estaba a un lado con un smoking a medida, hablando con alguien que supuse que era su padrino. Y Emily, bueno, ella aún no había aparecido. Una mujer mayor, elegante, de pelo plateado, con un vestido azul marino. Se acercó a mí, me miró fijamente por un instante, luego sonrió cortésmente. Debe ser Isaac, parpadeé. Lo soy. Soy Evelyn Kensington, la madre de Emily, por supuesto. Me enderecé ligeramente y extendí mi mano. Ella la tomó con gracia, pero también con algo más. Caleb nos dijo que podrías estar aquí. Solo quería decir, gracias por venir. Mi guardia se levantó al instante. ¿Él te dijo que podría venir? Ella asintió, su sonrisa se tensó. Dijo que había habido cierta distancia, pero que esperaba que esto fuera un paso hacia la sanación. Podría haberme reído, pero no lo hice. En cambio, dije, es un optimista. Ella volvió a sonreír, más torpemente esta vez. Bueno, de todos modos, bienvenido, y si necesitas algo, por favor no dudes en preguntar. La observé alejarse, sus tacones hundiéndose ligeramente en el césped. Así que Caleb se lo había dicho al lado de la familia de Emily, pero no al mío. Música suave, invitados que se movían en sus asientos, el oficiante aclarándose la garganta, y luego apareció Emily, radiante, perfecta. Exactamente la imagen que esperarías. La respiración colectiva de la multitud se contuvo. Ella caminó por el pasillo con aplausos suaves. Caleb esperó bajo el arco como un príncipe aceptando su corona, y yo observé todo desde la última fila, en silencio. La ceremonia fue corta, votos predecibles, risas nerviosas. Luego vino el anuncio, el beso y los aplausos. Y así, estaban casados. La recepción fue donde todo comenzó a desmoronarse. Se llevó a cabo en un enorme salón con paredes de cristal con vistas al viñedo. Lámparas de araña colgaban como cascadas congeladas. Cada mesa tenía un centro de mesa de orquídeas y velas flotantes. Los invitados eran dirigidos a sus asientos a través de tarjetas con caligrafía impresa. El mío no existía. Me acerqué casualmente a la mesa donde estaban sentados mis padres. Silla vacía a su lado. Tarjeta de nombre reservada para la familia. Me quedé allí. Los ojos de mamá se posaron en mí. Oh, llegaste, dijo, bebiendo vino, ni siquiera se puso de pie. Me miró, su expresión indescifrable, luego se echó un poco hacia atrás como si yo fuera una pregunta que no quería responder. No vi una tarjeta de asiento para mí, dije con calma. Mamá se encogió de hombros. Debe haber sido un error. Tal vez estés en una de las otras mesas. Claro que no. Miré alrededor. Las mesas estaban casi llenas. Las risas se elevaban desde todas las direcciones. Y luego vi a Caleb al otro lado de la habitación, inmerso en una conversación con Emily y dos caballeros mayores en smoking. Él me vio, no sonrió, en cambio, caminó directamente hacia mí. Hola, dijo, bajando la voz. Me alegro de que pudieras venir. No es gracias a ti, le respondí. Exhaló. Escucha, no pensé que realmente vendrías, pero me invitaste. Le pedí a mamá y papá que te invitaran. Eso es diferente. Mi mandíbula se apretó. Pensé que verías la invitación. La tirarías y seguirías adelante como siempre haces, dijo. Lo miré, realmente lo miré, bronceado, con estilo, seguro de sí mismo. Un hombre que nunca había pagado realmente por nada con sangre o silencio. Vine porque quería ver si recordabas. Dije en voz baja. ¿Recordar qué? No respondí. Metí la mano en mi chaqueta y saqué la foto. Los ojos se desviaron hacia la foto, luego hacia mi cara, luego de vuelta. Tragó saliva. Eso fue. Hace años ansí, dije. Y nunca dijiste una palabra, nunca les dijiste que regresaran, nunca comprobaste si llegué vivo a casa. Miró a su alrededor, como si alguien pudiera escuchar. Isaac, fue una mala noche. Eras dramático incluso entonces. Pensé que lo habías superado. Algo dentro de mí se detuvo. No estoy aquí para arruinar tu boda. ¿Puedes relajarte? Dije. Soltó una risa corta y vacía. Bien, pero me quedaré hasta los discursos. Me miró de nuevo, como si no estuviera seguro de si estaba mintiendo.
No lo estaba, porque la mejor venganza no es ruidosa, es quirúrgica, y yo tenía un brindis preparado, uno que nunca olvidaría. Las luces del salón se atenuaron mientras los camareros retiraban los últimos platos de la cena. Los invitados zumbaban en una niebla de champán, algunos recostados con el estómago lleno, otros bailando en pequeños círculos corteses con una banda de jazz de 4 músicos escondida en la esquina. Caleb y Emily se sentaron en una larga mesa principal, sus nombres en letra dorada detrás de ellos. Tadu Brilaba, las copas de vino, los tenedores, incluso la gente. Un hombre con un traje azul pálido golpeó su copa. La sala se quedó en silencio. Es hora de unas palabras de las personas que mejor conocen a los novios. Hubo un aplauso cortés y el padre de Emily se puso de pie para hablar primero. Su voz era suave, ensayada, una mezcla de riqueza y calidez. Habló sobre la infancia de Emily, sus sueños, la primera vez que mencionó a Caleb. Incluso bromeó sobre que Caleb era tan encantador que ni siquiera se dieron cuenta de que estaba intentando casarse con alguien de un estatus superior. Todos se rieron. Luego vino el padrino, el compañero de cuarto de Caleb en la universidad, que mantuvo las cosas ligeras y divertidas. Algo sobre fiestas universitarias, la incapacidad de Caleb para cocinar y lo afortunado que era de haber encontrado a Emily. Era el tipo de discurso que esperas. Un poco de corazón, un poco de humor, sin aristas afiladas. Luego el maestro de ceremonias tomó el micrófono de nuevo y miró una lista. Y finalmente tenemos un brindis especial de Isaac en la sala. Se quedó en silencio. Todos se movieron. Mis padres se congelaron a mitad de sorbo. La mandíbula de Caleb se tensó. Emily parpadeó confundida y yo me puse de pie. Caminé lentamente hacia el micrófono, ignorando el incómodo movimiento a mi alrededor. Algunos invitados susurraron. Otros parecían desconcertados. Otros simplemente miraron fijamente, inseguros de quién era yo o por qué estaba hablando. Toqué el micrófono una vez, resonó en la sala. Buenas noches, dije con voz firme. Soy Isaac, el hermano menor de Caleb. Algunas cabezas se giraron bruscamente. Las palabras cayeron como una onda en agua quieta. Casi pude escuchar los murmullos comenzar a circular. ¿Tiene un hermano? No estaba seguro de si iba a venir esta noche. Continué. De hecho, pasé las últimas semanas pensando si debería hacerlo. Verán, no he hablado con mi familia en 18 años en silencio, no del bueno, del tipo que absorbe el aire de la habitación. Recibí una invitación de boda de la nada, sin llamada, sin correo electrónico, solo una tarjeta y una nota que decía: Ann significaría mucho para la familia si vinieras. Dejé que las palabras se asentaran, luego saqué la foto de mi bolsillo. Soy yo a los 12 años. La sostuve entre 2 dedos. Los invitados estiraron el cuello para ver. Esto fue tomado la mañana, después de que mis padres me dejaran en una gasolinera a 80 millas de casa. Había derramado un refresco en el coche y, en lugar de regañarme, se fueron. Me dijeron que fuera un hombre y lo resolviera. La multitud se movió a miradas incómodas. El sonido de una copa de vino, siendo colocada suavemente, no regresaron. No llamaron. Dormí detrás de un contenedor de basura. La única razón por la que llegué a casa fue porque una maestra me recogió al día siguiente. Nunca recibí una disculpa, ni de mis padres, ni de Caleb. Y hasta que llegó esta invitación de boda, pensé que todos estaban perfectamente felices, fingiendo que yo no existía. Miré a mis padres. El rostro de papá estaba pálido. La boca de mamá estaba ligeramente abierta, como si estuviera tratando de encontrar una respuesta, pero no la encontraba lo suficientemente rápido. Ahora, no estoy aquí para arruinar la noche de nadie, dije. Emily, pareces encantadora. Tu familia ha sido amable y acogedora. Y Caleb, siempre ha sabido dar la cara. Esa línea golpeó fuerte. Su expresión se resquebrajó por un momento. Pero creo que las bodas se tratan de honestidad, de verdad. Y no sería honesto si estuviera aquí esta noche fingiendo que alguna vez fuimos cercanos o que crecí en una casa donde la familia significaba protección, no supervivencia. La sala estaba en silencio total ahora. La gente apenas
respiraba. Fui invitado a esta boda para desempeñar un papel en un día perfecto. Un accesorio, en realidad, un marcador de posición con forma de hermano. Miré a Caleb, así que considera esto mi regalo para ti. Coloqué la foto en la mesa principal justo delante de él. Un recordatorio de cómo se ve la familia cuando le das la espalda. Luego, me giré lentamente y me alejé del micrófono. Sin aplausos, solo un silencio atónito y algunos jadeos audibles. Y mientras pasaba junto a la mesa de mis padres, escuché a mi madre sisear mi nombre. Apenas un susurro. Mi padre comenzó a levantarse, pero no me detuve, no miré hacia atrás. Salí por el lateral del salón y caminé hacia la noche fresca. La música ahora distante detrás de mí. No estaba enojado, no estaba temblando, no estaba libre. Pero la libertad es algo extraño. No siempre viene con paz de inmediato. A veces solo deja un silencio, del tipo que te hace preguntarte ¿qué pasará después? Había hecho mi jugada, pero las consecuencias aún estaban por venir. El viaje de regreso al hotel fue tranquilo, sin banda de jazz, sin copas tintineando, sin risas teatrales resonando en las paredes de mármol, solo el zumbido de los neumáticos contra la grava y el murmullo bajo de mis pensamientos poniéndose al día conmigo. No volví a mi habitación de inmediato. En cambio, di un paseo por uno de los senderos del viñedo detrás del hotel, serpenteando entre hileras de vides oscuras bajo un cielo iluminado por la luna. La tensión en mi pecho se había deshecho hilo por hilo con cada paso que me alejaba de ese salón de bodas. Todavía podía escuchar el jadeo agudo de mi mamá, ver el rostro cuidadosamente compuesto de Caleb, romperse en tiempo real y sentir las miradas confusas de extraños, tratando de conectar la pieza que había sido borrada deliberadamente de la foto familiar. Durante la mayo era parte de mi vida, creí que era el fantasma en mi propia familia. Pero esta noche les había recordado que yo era carne, hueso y memoria, y la memoria es algo peligroso, especialmente cuando las personas que te rodean dependen del olvido. De vuelta en el hotel, encontré un mensaje de voz esperando de un número que no reconocí. Isaac, soy Emily. Su voz era baja, tranquila, pero frágil. No sé qué esperaba, pero no esperaba eso. Ojalá alguien me hubiera dicho, Tío Solar, solo quería que supieras que no estoy enojada por lo que dijiste. Te lo mereces. Y lo siento. Colgó sin darme un número para devolver la llamada. Esa fue la primera disculpa que recibí en 18 años. Y ni siquiera fue de mi familia. Me fui temprano a la mañana siguiente, sin desayuno, sin despedidas prolongadas, solo un breve correo electrónico a la recepción pidiéndoles que cancelaran el resto de mi reserva y me enviaran la factura final. No tenía ganas de esperar a ver las secuelas. Conocía a mis padres, conocía a Caleb, o fingirían que nunca sucedió o se apresurarían a convertirlo en un malentendido. Tal vez ambas cosas, pero también sabía que la foto seguía sobre la mesa principal cuando me fui. Me quedé con el traje, tiré la corbata, volví a casa y una vez que estuve en casa, realmente en casa, en mi pequeño apartamento donde Max me recibió con ladridos emocionados y un rabo que se movía, sucedió algo extraño. La gente comenzó a contactarme. Primero, fue mi prima Ana. Me envió un mensaje por LinkedIn. Dijo que había escuchado sobre el discurso de alguien en la boda y quería disculparse por no haber preguntado nunca a dónde fui después de que desaparecí. Dijo que siempre le pareció raro que nadie me mencionara de nuevo, pero asumió que no le correspondía preguntar. Hablamos un rato. Me preguntó si podía visitarme. No dije que sí, pero tampoco dije que no. Luego vino un mensaje de la señora Belenchie. Ella todavía recordaba, todavía tenía la foto que había tomado. Siempre me pregunté qué había sido de ti, escribió. Estoy muy orgullosa de ti. Isaac no había llorado en años, pero lo hice esa noche. No fue ruidoso. Solo un tipo de liberación tranquila y dolorosa. El tipo que sientes después de contener la respiración durante demasiado tiempo y finalmente exhalar. Comencé a dormir mejor, a levantarme más temprano. Encontré un nuevo ritmo. Mi trabajo se sentía más fácil. Mi código más limpio.
Llevé a Max a paseos más largos, empecé a escribir de nuevo, cuentos cortos, ensayos, cualquier cosa para verter la tormenta en mi cabeza en algo que tuviera sentido. Una semana después, recibí un correo electrónico de una mujer que trabajaba en una organización sin fines de lucro para adultos que habían sido distanciados, niños que habían sido excluidos, marginados o abandonados. Ella había escuchado sobre el discurso de la boda a través de un amigo que trabajó en el evento y pensó que era lo más silenciosamente poderoso que había escuchado. Me preguntó si estaría dispuesto a hablar en uno de sus retiros privados, no como orador motivacional, sino como alguien que lo vivió. Dije que sí. Ese evento se convirtió en 2, luego en 4, luego una invitación a participar en un panel en un simposio universitario sobre el distanciamiento familiar y la recuperación del trauma. No usé el traje para eso. Solo una camisa simple, jeans. A veces un blazer si quería verme un poco más pulido, pero siempre llevaba la foto. La mostraba cuando hablaba. Contaba la historia exactamente cómo sucedió, sin adornos. Solo la verdad. Y cada vez que alguien se acercaba a mí después y decía, eso también me pasó a mí, no estaba solo. Nunca lo había estado. Mi voz, la misma que solían llamar demasiado suave, demasiado sensible, demasiado silenciosa. Finalmente había encontrado su volumen. No era venganza. Todavía no. Pero era poder. Y con cada persona que ayudaba, cada historia que escuchaba, cada mano que estrechaba, sentía que crecía. No la ira, sino la claridad, la certeza. Porque mientras Caleb volvía con su nueva esposa y su pulcra reputación, no se dio cuenta de la onda que yo había iniciado. Ni del hecho de que no había terminado, porque pronto alguien más de su lado vendría a buscar y querría respuestas. Comenzó con un correo electrónico de Emily nuevamente, pero esta vez no fue corto, educado ni cuidadosamente redactado. Este era crudo. Isaac, necesito preguntarte algo. Y necesito que seas honesto conmigo. ¿Tus padres realmente te dejaron así, a los 12? Le pregunté a Caleb. Él no lo negó. Solo dijo, es complicado, pero no sonaste complicado cuando contaste esa historia. Sonaste claro. Como alguien que ha estado cargando algo pesado durante mucho tiempo. Si es verdad, necesito saber más. Por favor. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. Emily tenía todas las razones para cerrar la puerta y seguir adelante. Podría haberme ignorado, haberlo interpretado en su cabeza como un drama familiar, haberme descartado como amargado inestable, pero no lo hizo. Ella pidió la verdad y yo no iba a desperdiciar eso. Así que respondí. Le conté todo. Sin dramatismos, sin exageraciones, solo la secuencia de hechos. Le hablé de la gasolinera, del silencio cuando regresé, de cómo me pagué mis estudios, de cómo mi nombre nunca se mencionó de nuevo, de cómo habían reescrito la foto familiar como si yo fuera una mancha que podían recortar. No la culpé, no le pedí que eligiera bandos, simplemente le di la verdad y dejé que se asentara. Ella respondió al día siguiente, te creo y necesito tiempo para procesar esto. Nunca me lo dijeron. Kayla dijo que era hijo único hasta que nos comprometimos. Te borraron, y ahora me pregunto qué más han reescrito. ¿Estarías dispuesto a que nos reuniéramos a tomar un café? Solo nosotros dos. Fue como ver formarse una grieta en una ventana que siempre había estado impecable. Yo sabía que era mejor no presionar. Dije que sí. Pero la dejé a ella establecer la hora y el lugar. Nos reunimos una semana después en un café tranquilo a 2 pueblos de su casa y la de Caleb. No llevaba maquillaje, ni perlas, ni nada del pulido nupcial, solo una sudadera con capucha y jeans. El cabello recogido, los ojos hinchados como si no hubiera dormido. Cuando se sentó, ni siquiera dijo hola, solo preguntó, ¿qué más hicieron? Así que le conté, no todo, no las pequeñas humillaciones, los 1000 pequeños cortes que nunca sangraron lo suficiente para que nadie más se diera cuenta, sino los grandes, como cuando mi mamá olvidó mi cumpleaños 2 años seguidos y luego me culpó por no recordárselo, o cuando papá se negó a confirmar un pequeño préstamo estudiantil, diciendo, solo lo vas a malgastar, mientras le daba a Caleb $5,000 para un viaje a Cancún. Las manos de Emily permanecieron envueltas alrededor de su taza todo el tiempo. Hizo preguntas, tomó notas mentales. No trató de defenderlos, solo escuchó. Y finalmente, dijo, te llamaron fantasma en la boda. Así lo explicó Caleb. Dijo que desapareciste cuando eras un adolescente. Dijo que siempre tuviste una inclinación por el drama. Parpadeé. Usaron la palabra fantasma. Ella sintió. No pude evitar reír. No porque fuera gracioso, sino porque era absurdamente perfecto. No perdieron un hijo, dije. Enterraron uno. Emily se quedó en silencio, luego se inclinó. Su voz baja. ¿Sabes qué es lo que más me asusta? Esperé. Ella susurró, ¿y si le hacen eso a nuestros hijos algún día? Y estaba, el cambio, la duda había echado raíces y Caleb no lo sabía. Emily se levantó antes de que pudiera decir algo más. Dijo que necesitaba tiempo, dijo que estaba agradecida, dijo que no estaba lista para hablar con él todavía, pero que se pondría en contacto. Eso fue 3 días antes de que recibiera una carta por correo, sin remitente de nuevo, justo como antes. Pero esta vez, la letra no era la de mi mamá, era la de mi padre, y dentro, una nota garabateada con letras rígidas y irregulares. Isaac, no sé qué crees que estás haciendo. Esto no está ayudando a nadie. Estás avergonzando a la familia. Déjalo ir. Si sigues armando un escándalo, habrá consecuencias. Te dimos una segunda oportunidad para ser incluido. No nos hagas arrepentirnos. Papá, ahí estaba, sin disculpa, sin arrepentimiento. Solo una amenaza disfrazada de dignidad. Me senté con la nota por un momento. Luego la coloqué junto a la foto de mí a los 12 años. 2 artefactos del mismo legado. Y sonreí. Porque ahora tenía lo que necesitaba, prueba.
Palabras escritas por su propia mano, revelando exactamente quién era y sigue siendo. Escaneé la carta, la guardé en una carpeta segura y la respaldé en 2 unidades en la nube. Luego cogí mi teléfono. Llamé a una periodista. Alguien que había conocido en uno de los paneles sobre trauma. Ella me dijo una vez, si alguna vez decides compartir tu historia, te ayudaré a hacerlo bien. Ella respondió al primer tono. Estoy listo. Dije, pero no solo quiero hablar, quiero mostrarles. Ella hizo una pausa y luego dijo, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar? Miré la nota, la foto. El nombre en la invitación que intentó borrarme. Hasta el final, dije. El artículo se publicó bajo el título dejado atrás, El escape silencioso de un hombre de una familia que intentó borrarlo. Salió en vivo un martes por la mañana, para el mediodía. Ya se había compartido miles de veces. La periodista con la que trabajé, Claruso, había investigado a fondo. Verificó cada detalle. Entrevistó a la señora Valencia. Confirmó el incidente de la gasolinera, incluso localizó a mi antiguo casero, que confirmó que me había pagado mis estudios sin apoyo familiar. La historia incluía la foto mía a los 12 años parado cerca del contenedor con una mochila rota y zapatillas agrietadas. Incluía citas de mi discurso en la boda. Incluía la carta de mi padre, ligeramente borrosa solo para preservar la privacidad, y el permiso de Emily para mencionar que se había comunicado conmigo después. Clea fue cuidadosa, precisa, no era una nota sensacionalista. No era un golpe bajo en forma de escándalo, solo la verdad contada, de forma limpia y sin filtros, y por eso explotó porque no fue ruidoso, fue honesto. Los comentarios se multiplicaron. La gente decía que él les recordaba su propio distanciamiento, sus propios momentos de ser descartados o reemplazados o silenciados. Otros elogiaron la moderación que había mostrado en la boda. Algunos adivinaron qué viñedo había sido, aunque nunca lo confirmé, pero lo que importaba más eran los mensajes privados que recibí, docenas de ellos de personas que habían sido marginadas, olvidadas, etiquetadas como niños problemáticos por familias que se negaban a asumir la responsabilidad. Pero el mejor provino de un Kensington, el hermano mayor de Emily. Su nombre era Mark y no se anduvo con rodeos. Siempre pensé que Caleb era falso, demasiado pulcro, demasiado ensayado. Ahora sé por qué. Lamento que te hayan hecho eso. Mis padres están furiosos, no contigo, sino con Caleb. Se sienten engañados, utilizados. Se reunirán con Emily hoy. Pensé que querría saberlo. No respondí. No era necesario porque solo 2 días después llegó otro correo electrónico de Emily. Isaac, leí el artículo. Vi los comentarios. Se lo mostré a Caleb. Él explotó. Dijo que le tendiste una emboscada. Dijo que hiciste que todo sonara peor de lo que fue, pero no lo hiciste. Ni siquiera compartiste todo. Y eso fue lo que me hizo darme cuenta de que estás diciendo la verdad. Me pidió que eligiera. Yo elegí. Me quedaré en casa de mis padres por ahora. El matrimonio será anulado. Lamento que haya tenido que pasar así, pero gracias por no dejarme entrar en esa mentira con los ojos vendados, Emily. Leí el mensaje 3 veces. Luego cerré mi portátil y me senté en silencio durante un buen rato. Porque no estaba celebrando, no estaba regodeándome, estaba recordando. Recordaba el día en que me paré en nuestro pasillo a los 12 años sosteniendo una chocolatina de gasolinera en mi mano. Pensando, tienen que volver, tienen que hacerlo. Y ahora, casi 2 décadas después, la familia que me abandonó finalmente había probado lo que significaba perder el control de la historia. No había terminado porque 3 días después de que saliera el artículo, mis padres llamaron. No sé cómo consiguieron mi número. Tal vez a través de un contacto antiguo o tal vez finalmente comenzaron a prestar atención a los lugares donde había hablado. Pero cuando vi el número desconocido, lo dejé ir al buzón de voz. Luego escuché. Era mi mamá. Su voz temblaba no de tristeza, sino de furia. Isaac, ¿cómo te atreves? Te invitamos. Intentamos ser civilizados y nos humillaste. Has arruinado la vida de Caleb. Los padres de Emily amenazan con acciones legales por los regalos, los depósitos, la reputación. ¿Crees que esto es justicia? Es crueldad. Crueldad vengativa y mezquina. Espero que seas feliz. Espero que estés orgulloso de ti mismo. Luego mi papá se puso al teléfono. Su voz no era de enojo, era tranquila, casi derrotada. Siempre fuiste demasiado blando. Debería haber sabido que te convertirías en el tipo de hombre que convertiría un momento en un arma. Felicitaciones, has destruido a tu familia. Luego colgó. Me quedé mirando la pared por un rato, preguntándome si las palabras dolerían, si resonarían como solían hacerlo, pero no fue así. Porque no destruí a mi familia. Ellos destruyeron la versión de mí que todavía los necesitaba. Y esa era la diferencia. Me levanté, caminé hacia mi escritorio. Abrí el cajón y saqué la foto por última vez. El niño de 12 años que no tenía idea de en qué se convertiría. Le sonreí. Luego guardé la foto. No porque estuviera enterrando el pasado, sino porque finalmente había terminado de escribir el final. Las consecuencias no llegaron de golpe. Llegaron en fragmentos. Primero, fueron susurros. Conocidos mutuos de mi ciudad natal se comunicaron. Personas con las que no había hablado en más de una década. Algunos me enviaron mensajes privados con conmoción. Otros con culpa. No tenía idea. Pensé que te habías mudado por la universidad. Tus padres siempre dijeron que eras difícil. Luego vinieron los cambios en las redes sociales. Mis padres, que habían pasado años curando su imagen en línea, de repente se quedaron a oscuras. Las fotos familiares comenzaron a desaparecer de sus páginas. El orgulloso eslogan de padres de Caleb y Emily se desvaneció, y la señal más reveladora. El álbum de bodas completo de Caleb fue eliminado de la noche a la mañana. Sin explicación, simplemente se fue. Más tarde descubrí, a través de una actualización discreta de LinkedIn, que Caleb se había tomado una licencia de su empresa. Asuntos personales, decía la breve descripción. Pero yo sabía la verdad. Emily había seguido adelante con la anulación.
se mudó temporalmente con su hermano y finalmente regresó a sus estudios. Me envió un breve mensaje semanas después: estoy reconstruyendo. Es un desorden, pero es mío. Gracias de nuevo. Espero que estés bien. Yo estaba mejor que bien, en realidad. La organización sin fines de lucro me invitó a convertirme en colaborador regular. Comencé a trabajar con ellos a tiempo parcial, ayudando a organizar la divulgación para otros jóvenes adultos distanciados. Empecé a escribir no solo artículos, sino un libro. El título provisional: Hijo Fantasma. ¿Qué pasa cuando pretenden que nunca exististe? No lo escribí por venganza. Lo escribí para el niño que solía ser, para los niños que todavía están por ahí empacando en silencio una maleta que nunca desempacarán porque temen que, incluso sus pasos, sean demasiado ruidosos. Un día, recibí una carta no de mis padres, no de Caleb, sino de la señora Belenche, todavía escrita con su cursiva elegante y generosa. Querido Isaac, recorté tu artículo y lo leí 2 veces. Luego lo puse en la pared de mi aula, justo encima del escritorio donde guardo bocadillos extra para los estudiantes que nunca traen almuerzo. A veces les hablo de ti, no por tu nombre, sino de tu historia. Que a veces ser amable no se trata solo de ayudar a alguien a levantarse. Se trata de recordarlos cuando todos los demás se olvidan. Estoy muy orgullosa de ti. Con amor, señora B. Esa me hizo llorar. No las lágrimas silenciosas a las que estaba acostumbrado. Lágrimas de verdad, las que abrieron algo por dentro. Porque por primera vez en mi vida no sentí que estuviera probando nada más. No era una sombra, no era el olvidado. Estaba aquí, había sobrevivido, y ahora estaba viviendo. Así que cuando la gente me pregunta cómo se sintió estar frente a mi familia y mostrarles la verdad, simplemente sonrío porque la verdad, la mejor venganza, no es verlos desmoronarse, es verte ascender a plena luz del día mientras ellos todavía intentan reescribir la oscuridad. Y nunca he mirado atrás.